En marzo de 2009, en la terminal central de autobuses de Guadalajara, la pequeña Valentina Herrera Castro, de apenas 8 años, desapareció sin dejar rastro durante lo que debería haber sido un viaje familiar sencillo hacia Mazatlán. 14 años después, en agosto de 2023, un mecánico encontraría intacta bajo el asiento 12B de un autobús de la línea ETN una delicada pulsera de plata con un dije en forma de mariposa, el mismo objeto que la familia había descrito obsesivamente a las autoridades durante década y media de búsqueda desesperada. Este descubrimiento revelaría una verdad que cambiará para siempre nuestra comprensión de lo que realmente sucedió en aquella mañana de marzo. ¿Cómo es posible que una niña desaparezca completamente en un espacio cerrado y controlado como una terminal de autobuses? ¿Qué tipo de eventos pueden permanecer ocultos durante 14 años en un lugar tan vigilado? ¿Puede un simple mecanismo de asiento guardar secretos que transformarán el dolor de una familia? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo caso. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. Los Herrera eran la definición perfecta de una familia de clase media acomodada en Guadalajara. Roberto, ingeniero civil de 34 años, había construido una reputación sólida trabajando para una empresa constructora de prestigio, mientras que Carmen, de 31 años, enseñaba en una escuela privada del sector Providencia. Su hogar estaba lleno de esos pequeños rituales familiares que construyen recuerdos duraderos. Las tardes de domingo organizando álbumes de fotografías, los desayunos especiales de los sábados donde Valentina ayudaba a preparar hot cakes, y las caminatas vespertinas por el parque donde la niña recolectaba hojas para su colección personal. Valentina no era una niña cualquiera. Desde muy pequeña había desarrollado una personalidad extraordinariamente organizada, con la costumbre casi obsesiva de clasificar sus pertenencias en pequeños grupos por colores y texturas. Sus juguetes siempre estaban perfectamente ordenados en su habitación, sus libros organizados por tamaño y sus crayones clasificados en gradientes de color que solo ella entendía completamente. Era el tipo de niña que podía pasar una hora entera organizando sus calcetines o creando patrones simétricos con sus bloques de construcción. Su tesoro más preciado era una pulsera de plata que había sido regalo de cumpleaños especial de su abuela paterna. Grabada con la fecha 12/02/2001 y el nombre Vale en letra cursiva, la pulsera se había convertido en una extensión natural de su identidad. Valentina nunca se la quitaba, ni siquiera para bañarse, y había desarrollado la costumbre de girarla alrededor de su muñeca cuando estaba nerviosa o concentrada. Carmen a menudo encontraba a su hija en las mañanas, aún medio dormida, verificando que su pulsera estuviera en su lugar antes de levantarse de la cama. El plan para las vacaciones de Semana Santa en Mazatlán había sido meses en preparación. Roberto había comprado los boletos con anticipación, asegurándose de conseguir asientos juntos para que la familia pudiera viajar cómoda durante las 6 horas de trayecto. Carmen había preparado una bolsa especial con snacks, revistas infantiles y juegos de viaje para mantener a Valentina entretenida. La niña había participado activamente en la planificación, marcando en el calendario cada día que la acercaba más a la fecha del viaje y creando listas detalladas de lo que quería hacer en la playa. La mañana del 18 de marzo de 2009 amaneció con el clima perfecto para viajar. Roberto había despertado temprano para cargar el carro con las maletas, mientras Carmen preparaba el desayuno y verificaba que tuvieran todos los documentos necesarios. Valentina se había levantado sin que nadie la despertara, ya vestida con su outfit favorito de viaje, una blusa rosa, jeans claros y sus zapatillas deportivas blancas que brillaban de tan limpias que las había dejado la noche anterior. La familia llegó a la terminal central de autobuses a las 6:45 am, con tiempo suficiente para abordar el autobús de las 7:30 hacia Mazatlán. La terminal estaba llena de esa energía característica de las mañanas de viaje, familias organizando maletas, vendedores ofreciendo productos de último minuto
y el constante eco de los anuncios sobre salidas y llegadas. Roberto se dirigió directamente a comprar los boletos para los asientos 10A, 10B y 10C, una fila completa que les permitiría viajar cómodos y juntos. Las cámaras de seguridad de la terminal documentaron meticulosamente cada movimiento de la familia durante esos primeros minutos. Roberto cargando las maletas con su eficiencia característica, Carmen comprando revistas en el puesto de periódicos, eligiendo cuidadosamente material de lectura que pudiera interesar a Valentina durante el viaje. Y la propia Valentina, saltando entre las filas de asientos de espera, fascinada por los anuncios luminosos que promocionaban destinos exóticos que sonaban como aventuras de cuentos de hadas. Sin embargo, los protocolos de seguridad de la terminal tenían una falla crítica que nadie había identificado. Existía una zona ciega de aproximadamente 3 metros entre los autobuses estacionados en los andenes 7 y 8, precisamente donde se encontraba el vehículo hacia Mazatlán. Esta área, invisible para las cámaras de seguridad, se convertiría en el epicentro de una tragedia que permanecería oculta durante 14 años. El conductor del autobús, Javier Mendoza, llevaba 15 años manejando la ruta Guadalajara-Mazatlán y había desarrollado una rutina meticulosa de verificación de pasajeros. Sin embargo, esa mañana específica, un retraso en el autobús proveniente de Tijuana había alterado todos los horarios, creando una presión inusual para partir a tiempo. Los minutos adicionales de retraso significaban que otros autobuses también se verían afectados, y la presión de la gerencia para mantener los horarios era intensa. A las 7:15 a.m., cuando comenzó el abordaje, la familia Herrera se dirigió hacia el andén con el resto de los pasajeros. Roberto subió primero con las maletas, asegurándose de que estuvieran correctamente acomodadas en los compartimentos superiores. Carmen lo siguió, llevando los boletos y su bolso de mano, verificando que tuvieran todo lo necesario para el viaje. Valentina subió al final del grupo después de haberse detenido frente a la máquina expendedora de dulces del andén, fascinada por las opciones coloridas que se exhibían detrás del vidrio. Roberto y Carmen se acomodaron en sus asientos, asumiendo automáticamente que Valentina los seguía como siempre hacía. La confianza que tenían en la responsabilidad de su hija era completamente justificada. Valentina siempre había sido una niña obediente que seguía instrucciones y permanecía cerca de sus padres en lugares públicos. No tenían razón alguna para dudar de que estuviera justo detrás de ellos, probablemente entretenida observando algo por la ventana o acomodándose en su asiento. Cuando el autobús se puso en marcha a las 7:32 a.m., 2 minutos después de la hora programada, el asiento 10C permanecía vacío. En ese momento crucial, mientras el vehículo comenzaba a moverse lentamente fuera de la terminal, nadie se dio cuenta de que Valentina Herrera Castro había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo su pulsera de plata y dejando atrás el misterio más desconcertante que las autoridades de Guadalajara enfrentarían en décadas. El sonido de los frenos del autobús al salir de la terminal y el eco distante de los anuncios del altoparlante se congelarían para siempre en la memoria de quienes estuvieron presentes esa mañana, sin saber que habían presenciado el momento exacto en que una familia perfecta se convertiría en el centro de una búsqueda desesperada que duraría 14 largos años. La primera hora de búsqueda fue caótica, pero esperanzada. Carmen estaba convencida de que Valentina había confundido el autobús y había subido a otro vehículo con destino similar. Roberto contactó inmediatamente a la administración de la terminal, quienes activaron el protocolo de emergencia, detención de todos los autobuses que hubieran partido entre 7:15 y 8:00 a.m., revisión de manifiestos de pasajeros y alerta a todas las terminales de destino en un radio de 300 kilómetros. Las cámaras de seguridad fueron revisadas obsesivamente por el jefe de seguridad, Marcos Villanueva, quien confirmó que Valentina había ingresado al andén 8 a las 7:14 a.m., pero no existía registro visual de ella saliendo de la zona. La investigación oficial comenzó 4 horas después bajo la supervisión del detective inspector Raúl Moreno,
de la Policía Ministerial de Jalisco. Durante las siguientes 72 horas, más de 40 oficiales participaron en un operativo que incluyó la revisión de 18 autobuses, entrevistas con 200 pasajeros y el análisis forense de cada centímetro del andén 8. Se encontraron huellas dactilares de Valentina en la máquina expendedora de dulces y en la baranda metálica del andén, pero ningún indicio que explicara su desaparición. La única inconsistencia registrada fue un fallo en el sistema de audio que había impedido escuchar los anuncios de abordaje durante exactamente 17 minutos esa mañana, entre 7:13 y 7:30 am. Los protocolos de búsqueda se desplegaron con precisión militar. El detective Moreno dividió la terminal en sectores cuadriculados, asignando equipos especializados a cada zona: área de abordaje, zona comercial, estacionamientos, oficinas administrativas y áreas de servicio restringidas. Cada sector fue registrado mediante una metodología sistemática que incluía fotografías de evidencia, medición de espacios y documentación temporal de cada hallazgo. Los perros de búsqueda y rescate fueron traídos desde la Ciudad de México, siguiendo rastros de olor que los llevaban en patrones erráticos alrededor del andén 8, pero que inexplicablemente se desvanecían en el área de la zona ciega entre autobuses. El análisis de las cámaras de seguridad reveló inconsistencias perturbadoras que solo profundizaron el misterio. Las grabaciones mostraban claramente la secuencia de eventos hasta las 7:14 am. Valentina comprando dulces, caminando hacia el andén 8 y deteniéndose brevemente frente al autobús. Sin embargo, entre las 7:15 y 7:32 am, durante el periodo crítico de abordaje, 3 cámaras diferentes experimentaron fallas técnicas simultáneas. Los técnicos de la empresa de seguridad no pudieron proporcionar una explicación satisfactoria para estas fallas coincidentes, especialmente considerando que los sistemas habían funcionado perfectamente durante los meses anteriores. La investigación se expandió rápidamente más allá de la terminal, cuando los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que Valentina hubiera sido víctima de un secuestro organizado. Se estableció comunicación con Interpol para acceder a bases de datos internacionales de niños desaparecidos y se analizaron patrones similares en otras terminales de transporte en México. Los perfiles psicológicos de posibles secuestradores fueron desarrollados por especialistas del FBI que se unieron a la investigación, sugiriendo que el caso podría estar relacionado con redes de tráfico de menores que operaban en lugares de alta densidad poblacional. Los primeros meses transformaron la búsqueda en una operación de largo plazo que consumiría recursos considerables del estado de Jalisco. Se instaló un centro de comando temporal en las oficinas de la terminal, coordinando esfuerzos entre la Policía Ministerial, la Policía Federal y organizaciones civiles especializadas en localización de menores. Las líneas telefónicas dedicadas recibían un promedio de 40 llamadas diarias, reportando avistamientos de niñas con características similares a Valentina, cada uno requiriendo verificación inmediata y desplazamiento de personal investigativo. Roberto había desarrollado una rutina obsesiva que comenzaba cada día a las 5:00 am con la revisión de reportes policiales de las últimas 24 horas. Su oficina en casa se había transformado en un centro de operaciones privado con mapas detallados de Jalisco y estados circundantes, marcados con chinchetas de colores que representaban avistamientos confirmados, pistas descartadas y áreas de búsqueda pendientes. Había establecido contacto directo con comandancias policiales en un radio de 500 kilómetros, visitando personalmente cada terminal de autobuses cada fin de semana durante los primeros 5 años de búsqueda. Carmen había abandonado su trabajo como maestra y se había especializado en psicología infantil, enfocándose específicamente en casos de niños desaparecidos. Su nuevo conocimiento profesional le proporcionaba herramientas para entender los patrones de comportamiento de secuestradores y las estadísticas de recuperación de menores, pero también la confrontaba diariamente con la realidad brutal de que la mayoría de casos similares al de Valentina nunca se resolvían satisfactoriamente.
trabajaba como voluntaria en organizaciones de apoyo a familias afectadas, canalizando su dolor hacia ayudar a otros padres que enfrentaban tragedias similares. Las tensiones matrimoniales se intensificaron gradualmente conforme la búsqueda se extendía sin resultados concretos. Roberto había desarrollado una obsesión compulsiva con la documentación y el control, manteniendo archivos detallados de cada conversación telefónica, cada entrevista periodística y cada pista investigada. Carmen, por el contrario, había comenzado a explorar métodos alternativos de búsqueda, incluyendo consultas con videntes, curanderos tradicionales y especialistas en recuperación de memoria, creando fricción con el enfoque científico de Roberto. Sus aproximaciones diferentes al dolor no eran incompatibles por naturaleza, pero la intensidad constante del trauma hacía difícil que se apoyaran mutuamente de manera efectiva. Durante el segundo año de búsqueda, aparecieron las primeras pistas contradictorias que generarían esperanzas falsas y devastación renovada. Una mujer en Mazatlán reportó haber visto a una niña de aproximadamente 10 años, que correspondía exactamente con la progresión de edad de Valentina, acompañada por una pareja mayor en un mercado local. Roberto y Carmen viajaron inmediatamente, dedicando una semana completa a la búsqueda sistemática de la familia reportada. La investigación incluyó distribución de fotografías actualizadas, entrevistas con comerciantes locales y coordinación con autoridades municipales. Sin embargo, cuando finalmente localizaron a la niña en cuestión, resultó ser hija legítima de la pareja, con documentación completa que confirmaba su identidad. La investigación técnica había revelado información inquietante sobre las condiciones de seguridad en la terminal central durante marzo de 2009. Los registros mostraban que el sistema de comunicación interna había experimentado fallas intermitentes durante los días previos a la desaparición, creando ventanas de tiempo donde el personal de diferentes áreas no podía coordinar efectivamente. Más perturbador aún, se descubrió que existían credenciales de acceso duplicadas para áreas restringidas y que el control de personal durante los cambios de turno era inconsistente, permitiendo que personas no autorizadas potencialmente accedieran a zonas de servicio durante periodos específicos. Los análisis forenses de la zona ciega entre andenes habían producido resultados contradictorios que frustraban a los investigadores. Se encontraron fibras textiles que no correspondían a ninguna prenda de vestir que Valentina llevaba el día de su desaparición, pero que tampoco podían ser vinculadas definitivamente a ningún sospechoso específico. Las muestras de ADN recolectadas del área incluían material genético de al menos 12 personas diferentes, lo cual era consistente con el alto tráfico de la zona, pero hacía imposible identificar evidencia específicamente relacionada con el caso. Para el tercer aniversario de la desaparición, la cobertura mediática se había reducido significativamente, y los recursos oficiales asignados al caso habían disminuido proporcionalmente. El detective Moreno, quien había mantenido el caso como prioridad personal, se enfrentaba a presiones administrativas para reasignar personal a investigaciones más recientes con mayores probabilidades de resolución. Sin embargo, había desarrollado una teoría personal sobre el caso que lo mantendría conectado a la investigación durante los años siguientes. Creía que la desaparición había sido facilitada por alguien con conocimiento íntimo de los protocolos de seguridad de la terminal. Los años intermedios, entre 2012 y 2018, representaron el periodo más oscuro para la familia Herrera. Roberto había agotado sus recursos financieros en investigaciones privadas y viajes de búsqueda, mientras que Carmen luchaba con episodios recurrentes de depresión que requerían hospitalización ocasional. Su matrimonio se había disuelto silenciosamente en 2014, no por falta de amor, sino por la imposibilidad de compartir el mismo espacio con un dolor tan específico y constante. Roberto se mudó a Mazatlán, donde trabajaba como inspector de obras portuarias, mientras Carmen permaneció en Guadalajara, dirigiendo un centro de apoyo para familias de desaparecidos. Durante este periodo, cada llamada telefónica contenía la posibilidad de ser la definitiva. En 2011, una niña con características similares fue encontrada en Tijuana,
pero las pruebas de ADN descartaron cualquier conexión. En 2016, las redes sociales llevaron a Carmen a investigar una joven estudiante de preparatoria en Morelia que compartía rasgos físicos con Valentina, pero nuevamente la ciencia confirmó que no había parentesco. Cada falsa esperanza erosionaba un poco más la capacidad de la familia para mantener la búsqueda activa, pero nunca la abandonaron completamente. La transformación gradual de la búsqueda, de una operación de emergencia a una vigilia permanente, había creado rutinas familiares específicas que estructuraban las vidas de Roberto y Carmen alrededor de la ausencia de Valentina. Carmen visitaba la terminal cada 18 de marzo, caminando exactamente la misma ruta que habían seguido esa mañana de 2009, deteniéndose en la máquina expendedora de dulces donde Valentina había estado por última vez. Roberto mantenía correspondencia regular con investigadores en casos similares a lo largo de México y América Latina, compartiendo metodologías de búsqueda y proporcionando apoyo emocional a familias que enfrentaban tragedias comparables. Los avances tecnológicos durante la década de 2010 proporcionaron nuevas herramientas para la búsqueda, pero también nuevas frustraciones cuando estas herramientas no generaban resultados concretos. Roberto había aprendido a utilizar bases de datos en línea, reconocimiento facial automatizado y redes sociales especializadas en localización de personas desaparecidas. Sin embargo, cada nueva tecnología que no producía pistas sobre Valentina representaba otra esperanza frustrada y otra confirmación de que el caso podría ser irresolvible. Para 2020, 11 años después de la desaparición, tanto Roberto como Carmen habían alcanzado una forma de aceptación que no significaba rendición, sino reconocimiento de que sus vidas habían sido permanentemente alteradas por la ausencia de Valentina. Habían aprendido a honrar su memoria manteniendo viva su búsqueda, pero sin permitir que esa búsqueda consumiera completamente su capacidad de vivir en el presente. Esta aceptación dolorosa, pero necesaria, los prepararía psicológicamente para el descubrimiento que cambiaría todo en agosto de 2023. El 14 de agosto de 2023, la empresa ETN inició un programa de renovación de su flota más antigua como parte de una campaña de modernización. El autobús número 2847, el mismo vehículo que había cubierto la ruta Guadalajara-Mazatlán durante 15 años, fue enviado al taller mecánico de la compañía en Zapopan para reemplazo total de asientos y sistemas de aire acondicionado. Miguel Ángel Torres, mecánico especializado con 23 años de experiencia, comenzó la remoción sistemática de los asientos siguiendo el procedimiento estándar de la empresa: desconectar circuitos eléctricos, desenroscar pernos de anclaje y verificar el estado del piso metálico antes de instalar las nuevas unidades. Cuando Miguel removió el asiento 12B, su linterna iluminó un pequeño destello metálico en el riel de deslizamiento del asiento. Encajada entre dos secciones del mecanismo de reclinación, prácticamente invisible a menos que el asiento fuera completamente removido, se encontraba una pulsera de plata con un dije en forma de mariposa. El objeto había permanecido protegido de la humedad y el desgaste durante 14 años, conservando incluso el brillo original del metal. Miguel, padre de 2 hijas pequeñas, reconoció inmediatamente que se trataba de una joya infantil y contactó a su supervisor, quien a su vez notificó a la Dirección General de ETN. La empresa contactó a las autoridades de Guadalajara, quienes cruzaron la descripción de la pulsera con su base de datos de casos abiertos. El detective Moreno, ahora comandante retirado pero aún consultor en casos de desaparecidos, identificó inmediatamente la conexión con el caso Herrera. Las pruebas forenses confirmaron que las huellas dactilares microscópicas en el metal coincidían con las muestras tomadas de los objetos personales de Valentina en 2009. Más significativo aún, el análisis del desgaste y las marcas en la pulsera revelaron que había sido desprendida con fuerza, sugiriendo un forcejeo o caída. El proceso de análisis forense fue meticuloso y revelador. Los técnicos del laboratorio estatal utilizaron técnicas de microscopía electrónica para examinar cada milímetro de la pulsera, documentando patrones de desgaste
marcas de contacto y rastros de material orgánico que habían permanecido preservados durante 14 años. Los hallazgos pintaron un cuadro inquietante. La pulsera mostraba signos claros de haber sido sometida a tensión extrema, con microfracturas en los eslabones que indicaban que había sido jalada con fuerza considerable antes de desprenderse de la muñeca de Valentina. La evidencia más significativa vino del análisis de partículas encontradas en los mecanismos internos de la pulsera. Los laboratorios identificaron fibras textiles que coincidían exactamente con la blusa rosa que Valentina había llevado el día de su desaparición, así como rastros de piel humana que confirmaron mediante análisis de ADN que pertenecían a la niña. Sin embargo, también encontraron algo más perturbador: partículas de metal oxidado y pequeños fragmentos de pintura que coincidían con los materiales utilizados en la construcción del mecanismo de reclinación del asiento 12B. El análisis estructural del asiento número 12B reveló anomalías que no habían sido detectadas durante las inspecciones rutinarias de mantenimiento. El mecanismo de reclinación tenía un defecto de fabricación que había sido pasado por alto durante años: una pieza de metal mal soldada que creaba un espacio donde objetos pequeños podían quedar atrapados cuando el asiento era operado bajo ciertas condiciones específicas. Los ingenieros de ETN determinaron que este defecto habría creado una trampa perfecta para cualquier objeto que estuviera cerca del mecanismo durante el momento preciso en que el asiento era ajustado. La reconstrucción técnica de los eventos reveló una verdad perturbadora pero no criminal. Valentina había abordado efectivamente el autobús, pero en lugar de dirigirse hacia el asiento 10C, donde sus padres la esperaban, se había sentado inicialmente en el asiento 12B, posiblemente confundida por los números o distraída por algo que vio por la ventana. Cuando el autobús comenzó a moverse y ella se dio cuenta de su error, intentó levantarse rápidamente para reunirse con sus padres. En ese momento, el mecanismo de reclinación del asiento se había enganchado en su pulsera y al forcejear para liberarse, Valentina perdió el equilibrio cayendo hacia el pasillo central, justo cuando el conductor aplicaba los frenos en una maniobra de rutina al salir de la terminal. Los especialistas en biomecánica forense consultados por las autoridades analizaron la secuencia de eventos utilizando modelos computacionales avanzados. Sus simulaciones demostraron que una niña de la estatura y peso de Valentina, al forcejear contra un mecanismo que la sujetaba por la muñeca, habría generado suficiente torque para desprender la pulsera violentamente. Al mismo tiempo, la pérdida súbita de resistencia habría causado que cayera hacia atrás con fuerza considerable, especialmente si el autobús estaba experimentando la desaceleración gradual típica al salir de una terminal. La investigación se expandió para examinar los registros médicos y testimonios de otros pasajeros que habían viajado en el autobús esa mañana. Un detalle crucial emergió de las declaraciones archivadas. Francisco Mendoza, el pasajero de 74 años que había viajado en el asiento 11A y había muerto en 2017, había mencionado durante su entrevista original haber visto a una niña que se levantó rápido y se cayó. Sus palabras, que en 2009 habían sido interpretadas como parte de la confusión general del abordaje, ahora adquirían un significado completamente diferente y devastador. El impacto de la caída había sido fatal, pero en los minutos de confusión que siguieron, mientras los pasajeros se acomodaban y el conductor verificaba espejos y documentos, nadie había registrado conscientemente lo sucedido. El cuerpo de Valentina había quedado en el pasillo central del autobús, pero la combinación de maletas, pasajeros moviéndose y la prisa natural del embarque había creado una situación donde su presencia no fue detectada inmediatamente por otros viajeros. Los investigadores trabajaron con psicólogos especializados en memoria traumática para entender cómo era posible que un evento tan significativo hubiera pasado desapercibido para tantos testigos potenciales. La explicación radicaba en un fenómeno conocido como ceguera atencional, donde individuos concentrados en sus propias actividades fallan en notar eventos obvios que ocurren en su campo visual inmediato. Los pasajeros estaban enfocados en acomodar equipaje, encontrar sus asientos
y establecerse para el viaje, creando condiciones perfectas para que un incidente traumático fuera inconscientemente ignorado por múltiples personas simultáneamente. La ubicación exacta donde había ocurrido el accidente se determinó mediante análisis de los patrones de desgaste en el piso del autobús y la distribución de fibras textiles encontradas durante la inspección forense. El cuerpo de Valentina había caído en la sección del pasillo entre las filas 11 y 13, un área que quedaba parcialmente oculta por la configuración de los asientos y que no era directamente visible desde la cabina del conductor. Durante los minutos críticos después del accidente, mientras el autobús completaba su salida de la terminal, el cuerpo había permanecido en esa posición sin ser detectado. El análisis de los procedimientos de emergencia médica del autobús reveló una falla sistemática en los protocolos de respuesta. Aunque ETN tenía procedimientos establecidos para situaciones médicas durante el viaje, no existían protocolos específicos para verificar el bienestar de pasajeros durante los primeros minutos después del embarque. Esta laguna procesal había permitido que el accidente pasara desapercibido hasta que fue demasiado tarde para proporcionar asistencia médica que podría haber salvado la vida de Valentina. La reconstrucción de la cronología mostró que Valentina había muerto aproximadamente a las 7:34 am, apenas 2 minutos después de que el autobús comenzara su viaje hacia Mazatlán. Su cuerpo había permanecido en el pasillo durante aproximadamente 8 minutos antes de ser descubierto por una pasajera que se dirigía al baño. Para entonces, los intentos de reanimación fueron inútiles y la decisión fue tomada de contactar a las autoridades en la siguiente parada programada, lo que ocurrió en la ciudad de Tepic, Nayarit, aproximadamente 2 horas después. Los registros oficiales de ETN, que habían sido clasificados durante la investigación original, revelaron que la empresa había manejado la situación como un incidente médico durante el transporte, en lugar de como una muerte accidental relacionada con defectos del vehículo. Esta clasificación había influenciado la manera en que las autoridades habían investigado inicialmente el caso, enfocándose en posibilidades de secuestro o desaparición voluntaria en lugar de examinar la posibilidad de un accidente dentro del autobús mismo. La revelación de la verdad sobre la muerte de Valentina generó ondas de shock que se extendieron mucho más allá de la familia Herrera. ETN enfrentó una investigación corporativa completa que reveló deficiencias sistemáticas en el mantenimiento de vehículos, protocolos de emergencia y procedimientos de reporte de incidentes. La empresa fue multada con la cantidad de 15 millones de pesos y obligada a implementar reformas comprensivas en todas sus operaciones de transporte de pasajeros. La transformación del duelo de los Herrera de una incertidumbre infinita hacia un dolor comprensible, aunque no menos intenso, marcó el comienzo de un proceso de sanación que había sido imposible durante 14 años de desconocimiento. Roberto regresó a Guadalajara para el funeral simbólico que finalmente pudieron celebrar con la pulsera como único vestigio físico de su hija. Carmen encontró una especie de paz amarga al confirmar que Valentina no había sufrido ningún tipo de violencia o secuestro, sino que había muerto en lo que era, esencialmente, un accidente que la confusión del momento había impedido detectar. Las implicaciones legales del caso se extendieron durante meses después del descubrimiento. Los abogados de la familia Herrera iniciaron un proceso judicial contra ETN por negligencia corporativa, defectos de mantenimiento y encubrimiento de evidencia. El caso estableció precedentes legales importantes sobre la responsabilidad de las empresas de transporte en casos de accidentes no reportados y la obligación de mantener registros completos de todos los incidentes que ocurren en sus vehículos. El descubrimiento de la pulsera también llevó a una revisión completa de otros casos de personas desaparecidas en terminales de transporte y vehículos públicos en todo México. Las autoridades identificaron al menos 12 casos similares, donde la posibilidad de accidentes dentro de vehículos de transporte no había sido adecuadamente investigada. Esta revisión llevó a la resolución de 3 casos adicionales de desapariciones que, como el de Valentina,
resultaron ser accidentes trágicos que habían sido mal clasificados durante las investigaciones originales. La familia estableció la Fundación Valentina Herrera para mejorar los protocolos de seguridad en terminales de transporte, específicamente enfocada en la supervisión de menores durante abordajes. El caso llevó a ETN a implementar nuevos procedimientos de verificación de pasajeros menores de edad, incluyendo sistemas de identificación con pulseras de código QR y protocolos específicos para situaciones de emergencia médica durante abordajes. La terminal de Guadalajara instaló cámaras adicionales para eliminar completamente las zonas ciegas y estableció un sistema de comunicación directa entre conductores y personal de seguridad durante los primeros 5 minutos de cada salida. 14 años después de su desaparición, Valentina Herrera Castro finalmente pudo regresar a casa, no como la niña curiosa que había sido, sino como el símbolo de una lección aprendida sobre la importancia de proteger a los más vulnerables en los momentos más ordinarios de sus vidas. La pulsera de plata que había guardado el secreto durante tanto tiempo se convirtió en el catalizador de cambios que salvarían vidas futuras. El 25 de septiembre de 2023, un mes después del descubrimiento de la pulsera, Roberto regresó a Guadalajara para el funeral simbólico que finalmente pudieron celebrar. Carmen había reservado la pequeña capilla de San José, la misma iglesia donde había bautizado a Valentina 8 años antes de perderla. La ceremonia fue íntima, con apenas 30 personas presentes, familiares cercanos, algunos compañeros de la escuela donde Carmen había trabajado, y Miguel Ángel Torres, el mecánico que había encontrado la pulsera. La pulsera, ahora limpia y restaurada por especialistas forenses, descansaba en una pequeña urna de cristal sobre el altar. Carmen había decidido que este objeto, que había acompañado a su hija durante sus últimos momentos, sería enterrado en el panteón familiar junto a la lápida que habían colocado con la inscripción Valentina Herrera Castro, 2001-2009, nuestra mariposa eterna. Durante la misa, el padre Martínez habló sobre el poder de los objetos que trascienden el tiempo y conectan el amor familiar a través de las décadas. Roberto leyó una carta que había escrito a Valentina durante los años de búsqueda, una de las 3.847 cartas que había guardado sin enviar durante 14 años. La carta describía cada cumpleaños perdido, cada Navidad silenciosa, cada logro profesional que había sentido incompleto sin su presencia. Hoy sabemos que nunca te fuiste realmente, leyó con voz quebrada, porque tu pulsera llevó tu memoria a través del tiempo hasta que pudimos encontrarte otra vez. Carmen había transformado la habitación de Valentina por primera vez en 14 años. Ya no era un santuario intocable, sino un estudio lleno de luz donde trabajaba en los casos de la Fundación Valentina Herrera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de niños que habían sido encontrados gracias a los nuevos protocolos de seguridad que la Fundación había ayudado a implementar. Cada foto representaba una familia que no había tenido que vivir 14 años de incertidumbre porque los sistemas habían mejorado después del caso de Valentina. Los protocolos desarrollados después del descubrimiento de la verdad sobre Valentina se implementaron en más de 150 terminales de transporte en todo México durante 2023 y 2024. Las nuevas medidas incluían verificaciones obligatorias de todos los pasajeros menores de 12 años antes del cierre de puertas, sistemas de comunicación directa entre conductores y personal de terminal durante los primeros 5 minutos de viaje, y cámaras de alta definición en todas las áreas de abordaje sin excepción. ETN estableció un centro de capacitación en Guadalajara, donde todos los conductores y personal de servicio reciben entrenamiento específico en detección de situaciones de emergencia médica durante abordajes. Los empleados aprenden a reconocer signos de angustia en pasajeros, especialmente menores, y a responder apropiadamente en los primeros momentos críticos de un viaje. El programa, conocido como Protocolo Valentina, se había convertido en estándar de la industria y otras compañías de transporte habían adoptado versiones similares. La investigación que siguió al caso
reveló que durante los 15 años de operación del autobús número 2847, al menos otros 4 incidentes menores habían ocurrido debido al mismo defecto en el mecanismo de reclinación del asiento 12B. Ninguno había resultado en lesiones serias porque los pasajeros habían sido adultos capaces de liberarse sin ayuda, pero los patrones identificados llevaron a una revisión completa de toda la flota de ETN. Más de 200 asientos fueron reemplazados o reparados, evitando potenciales accidentes futuros. El comandante Moreno, ahora de 67 años, estableció un programa de consultoría para casos fríos de personas desaparecidas, aplicando las lecciones aprendidas del caso Herrera a investigaciones que habían permanecido sin resolver durante años. Su metodología, que enfatizaba la revisión de evidencia física aparentemente irrelevante y la reconstrucción técnica de secuencias de eventos, ayudó a resolver 12 casos adicionales de desapariciones entre 2023 y 2024. Roberto se mudó de nuevo a Guadalajara en octubre de 2023, comprando una pequeña casa a 10 minutos de donde vivía Carmen. Aunque su matrimonio no se restituyó, desarrollaron una amistad profunda basada en su experiencia compartida y su trabajo conjunto en la fundación. Roberto se especializó en los aspectos técnicos de mejora de protocolos de seguridad, mientras Carmen se enfocó en proporcionar apoyo emocional a familias que enfrentaban desapariciones recientes. Carmen publicó un libro en 2024 titulado 14 años esperando, una madre busca respuestas, donde documentó no solo la experiencia de perder a Valentina, sino también el proceso de sanación que había comenzado después de encontrar la verdad. Las regalías del libro financiaban completamente las operaciones de la Fundación Valentina Herrera, permitiendo que proporcionara servicios gratuitos a familias de escasos recursos que enfrentaban situaciones similares. Roberto desarrolló una segunda carrera como consultor en seguridad de transporte, trabajando con compañías en México y Centroamérica para implementar protocolos similares al Protocolo Valentina. Su expertise técnica, combinada con su experiencia personal, lo convirtió en una autoridad reconocida en prevención de accidentes durante transporte de pasajeros. Cada proyecto que completaba incluía una placa pequeña que decía «En memoria de Valentina Herrera Castro», manteniendo viva la conexión entre su trabajo y su hija. Miguel Ángel Torres, el mecánico que encontró la pulsera, se convirtió en inspector jefe de mantenimiento de ETN, encargado específicamente de verificar que todos los mecanismos de asientos fueran revisados mensualmente. Su descubrimiento no solo había proporcionado cierre a la familia Herrera, sino que había salvado su propia carrera al demostrar la importancia de la meticulosidad en el mantenimiento de vehículos de transporte público. La historia de la pulsera de Valentina inspiró un programa nacional llamado Objetos que Hablan, donde evidencia física de casos de personas desaparecidas era reexaminada utilizando tecnología forense moderna. Durante 2024, este programa ayudó a resolver 23 casos que habían permanecido abiertos durante más de una década, demostrando que incluso los objetos más pequeños pueden contener información crucial sobre el destino de personas desaparecidas. El Museo de la Memoria en Guadalajara estableció una exhibición permanente sobre personas desaparecidas que incluye la pulsera de Valentina como pieza central. La exhibición no se enfoca en la tragedia, sino en la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de respuestas y en cómo la tecnología y la persistencia pueden resolver misterios que parecen imposibles. Miles de visitantes cada año aprenden sobre protocolos de seguridad y la importancia de reportar inmediatamente cualquier situación sospechosa en espacios públicos. La escuela primaria Benito Juárez, donde Carmen había trabajado como maestra, estableció un programa anual donde estudiantes de sexto grado investigan casos de personas desaparecidas apropiados para su edad y presentan proyectos sobre mejoras en seguridad comunitaria. El programa, llamado Pequeños Investigadores por la Seguridad, ha generado ideas innovadoras que han sido implementadas en escuelas y espacios públicos, demostrando que la curiosidad natural de los niños puede contribuir a la prevención de tragedias similares.
Para 2025, 2 años después del descubrimiento de la pulsera, Carmen había encontrado una forma de paz que no había creído posible durante los 14 años de búsqueda. Valentina no se perdió. Escribió en su diario el día del cumpleaños número 24 de su hija. Simplemente tomó un camino diferente para enseñarnos sobre la importancia de cuidar mejor a nuestros niños. Roberto desarrolló una perspectiva similar, viendo el caso no como una tragedia sin sentido, sino como un catalizador para cambios necesarios que protegerían a futuros niños. Cada vez que veo las nuevas cámaras en una terminal, cada vez que escucho sobre un conductor que detiene su vehículo para verificar el bienestar de un pasajero, sé que Valentina sigue salvando vidas, reflexionó durante una entrevista en 2024. La Fundación Valentina Herrera se había expandido internacionalmente para 2025, trabajando con organizaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras para mejorar protocolos de seguridad en transporte público. El modelo desarrollado en México había demostrado ser aplicable en diferentes contextos culturales y económicos, exportando no solo las técnicas, sino también la filosofía de que ningún niño debería desaparecer sin que se agoten todos los recursos para encontrar respuestas. La pulsera de plata con el dije en forma de mariposa había cumplido una promesa que nadie había expresado conscientemente. La promesa de que el amor familiar puede trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte para crear cambios positivos en el mundo. Valentina había muerto a los 8 años en un accidente que podría haberse prevenido, pero su memoria había evitado que otros niños enfrentaran destinos similares. En la lápida del Panteón de Belén, donde finalmente descansaba la pulsera junto a los recuerdos de Valentina, Carmen había agregado una inscripción adicional. Su mariposa voló por 14 años hasta encontrar el camino a casa y enseñarnos cómo proteger mejor a quienes amamos. Los visitantes frecuentemente dejaban pequeñas mariposas de papel con mensajes de familias que habían sido ayudadas por la Fundación o por los protocolos de seguridad implementados en su memoria. El caso de Valentina Herrera Castro demostró que incluso las tragedias más inexplicables pueden transformarse en fuerzas para el bien cuando las familias se niegan a permitir que el dolor consuma completamente su capacidad de amar y proteger a otros. La mariposa de plata que había guardado su secreto durante 14 años, finalmente había completado su vuelo, no hacia una reunión imposible, sino hacia la creación de un mundo donde ningún otro niño desaparecería en silencio, donde cada ausencia sería notada inmediatamente y donde cada familia tendría acceso a todas las herramientas necesarias para encontrar respuestas. En los archivos de la Fundación Valentina Herrera, en un lugar prominente, se mantiene una fotografía de la pulsera tal como fue encontrada por Miguel Ángel Torres, pequeña, plateada, intacta, después de 14 años, brillando bajo la luz del taller mecánico como una estrella que había esperado pacientemente el momento correcto para guiar a una familia de vuelta a casa. No a la casa que habían perdido, sino a la casa nueva que habían construido con su amor, su dolor, su esperanza y su determinación de asegurar que su historia ayudara a escribir finales más felices para otras familias. ¿Crees que 14 años de búsqueda valieron la pena para obtener estas respuestas? ¿Piensas que Roberto y Carmen tomaron las decisiones correctas durante su largo proceso de duelo? Comparte tu reflexión en los comentarios y dinos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu perspectiva sobre cómo las familias pueden encontrar sanación después de tragedias inexplicables puede ayudar a otros que enfrentan situaciones similares.